Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta tarde que Dios nos regala para poder congregarnos, estar juntos. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1. Ya lo encontraron. Voy a leer entonces en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Y versículo número 18, que dice de la forma siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quiero leer una vez más el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En esta ocasión, hermanos, vamos a tomar el título del mensaje del versículo número 23, que dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Si nosotros hubiéramos vivido en los días de Pablo, cuando él escribió esta carta, quizás, y si no fuéramos cristianos también, nos preguntaríamos: ¿por qué predicar a Cristo crucificado? Y si alguien se ha hecho esa pregunta y es cristiano, y se pregunta ¿por qué predicamos a Cristo crucificado? Porque usted bien sabe que se puede hablar de muchas cosas, de muchos temas, pero fíjese que el tema principal de los predicadores del Nuevo Testamento era ese: Cristo crucificado. Las cartas que quedaron para la edificación de la iglesia tratan de diversos temas, pero siempre el tema reinante es el mensaje de Cristo crucificado. No era otro. Ese es el sello de la predicación del Nuevo Testamento, el sello de la predicación de la iglesia: Cristo crucificado. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué hemos de predicar a Cristo crucificado? Bueno, porque uno pensaría, bueno, fíjese que los romanos y los demás pueblos, para ellos el evangelio es locura, porque el evangelio habla de Cristo crucificado, y para ellos pues era una locura. Y para los judíos era tropezadero, les parecía repulsivo, les parecía un mensaje que no era digno de
ser entregado a las personas. ¿Por qué entonces predicamos a Cristo crucificado? Bueno, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora entonces, habiendo contestado esa pregunta, es muy interesante, hermanos, que pensemos nosotros en Jesús que fue crucificado. ¿Quién era realmente Él? ¿Qué persona era Él? O como los apóstoles en aquel momento de aquella pesca milagrosa, y también cuando en otra ocasión calmó a los vientos y a la tempestad, y cesó la tempestad, ellos se preguntaron: ¿quién es este que a los vientos manda y le obedecen? ¿Quién es? Igualmente tenemos nosotros que mirar una vez más hacia aquel momento cuando Jesús fue crucificado y pensar quién era realmente Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Quién era realmente? Porque los incrédulos lo que miraban era a un hombre común y corriente, colgado en un madero, sangrante él, sufriendo la ejecución por medio de la cruz, la crucifixión. Pero entonces, ¿quién realmente era? Bueno, en primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios. No era cualquier hombre, no era cualquier persona el que estaba colgado ese día en esa cruz, porque habían crucificado muchas personas. Incluso crucificaron a 2 malhechores junto a él, pero lo que nos interesa es Jesús, el que murió en la cruz. ¿Quién era? Bueno, la pregunta es: era el Hijo de Dios. No era cualquier hombre. Fíjense que cuando el ángel le anunció a María que Jesús iba a nacer por medio de ella, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo, o el poder del Altísimo te hará sombra. Pero oigan, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De ahí para allá, los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios al ver las señales que hacía, los milagros que hacía. El soldado romano presente a la hora de la crucifixión estaba cerca y al ver las cosas que estaban ocurriendo en ese momento, él dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que quien estaba muriendo en la cruz no era cualquier hombre, y nosotros predicamos a Cristo crucificado. Bueno, porque Él es el Hijo de Dios, el que estaba ahí. No era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Amén. Pero también, hermanos, es importante recalcar que Jesús, el que fue crucificado, es el Señor de todo. Él es el dueño de todo. Y eso se predicó siempre. Cuando Pedro fue a predicar, hermano,
a los gentiles por primera vez, empezó con estas palabras. Dios envió a los hijos de Israel envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. La palabra Señor, usted tiene que recordar que significa dueño, amo de todo. Jesucristo es el Señor de todos. O sea, no era, hermano, al verlo sangrante, cualquiera diría, era cualquiera, pero no, es el Hijo de Dios y es el Señor de todo. Yo quiero suplicarle que usted piense en eso, porque fíjese que muchos religiosos cuando llega la época que celebran la cuaresma y toda esa fiesta, ¿no? La gente siente lástima por Jesús. La gente llora de remordimiento, de melancolía. Pero ese sentimiento es equivocado, porque quien estaba muriendo ahí era el Hijo de Dios y el Señor de todos. Amén. Ahora, también, hermano, predicamos a Cristo crucificado porque nosotros sabemos por medio de la palabra que Él es el que los profetas de Dios habían anunciado que vendría al mundo. Amén. O sea, Jesús no aparece en la historia por casualidad, de repente. No. Su venida había sido precedida por muchas profecías. Había sido anunciada siglos antes que Dios enviaría un Salvador que salvaría a su pueblo, que traería redención, que, hermano, habría de ser el único capaz de poder redimir a los pecadores. Entonces los profetas lo anuncian y ahí están las escrituras, hermano. Si usted lee con cuidado el evangelio de Mateo, que fue dirigido a los judíos primero, va a encontrar que Mateo a cada rato dice: y esto pasó conforme a las escrituras. Cada vez que habla de Cristo, de algún hecho sorprendente, dice: y esto sucedió conforme a las escrituras, o conforme al profeta que dijo tal cosa. Entonces, toda la vida del Señor se desarrolló de acuerdo a profecías que de Él están escritas. Están las profecías ahí, siglos antes escritas, y cuando viene Jesús se cumplen en Él todas las profecías. Entonces, cuando los judíos se preguntaron: ¿es este el Mesías o vamos a esperar a otro? Los discípulos de Juan, ¿verdad?, preguntaron eso. Realmente ya no había más que esperar. En Él se cumplieron todas las profecías, hermano, de manera sorprendente. Ya hemos pensado, hermanos, que esas profecías no se podían cumplir en nadie más que no fuera Jesús, el Hijo de Dios. Solo en Él. Pero hay algo más. Voy a ir rápido, pero usted bien vea conmigo que Jesús, que estaba muriendo en aquella cruz, es el deseado de las naciones. Esto hay que entenderlo bien, porque alguien diría: bueno, y si es el deseado de las naciones, ¿por qué querían matarlo? ¿Por qué lo clavaron en una cruz? ¿Por qué murió así? Bueno, Él murió así y sufrió todo eso, como Él mismo lo dice, porque era necesario que Él muriera de esa manera, que muriera de esa forma y que resucitara, todo conforme a las escrituras. O sea, todo obedecía a un plan, hermano. Por eso le digo, mire, cuando usted lea pasajes
que hablan de la crucifixión de Cristo, o cuando usted vea películas que ya de manera intencionada el director de la película, el productor, lo que quería era transmitir melancolía, tristeza, tocar los sentimientos del espectador en las películas. Pero la crucifixión no es ninguna tragedia, no es algo por lo cual tengamos que sentir lástima del Señor, sino todo lo contrario, sentir admiración hacia Él. Porque Él estaba muriendo, no porque no pudiera evitarlo, al contrario, Él venía a eso, a cumplir la voluntad del Padre, a redimir a su pueblo. Entonces, cuando Él muere en la cruz, Él está triunfando. Es cierto que le costó, es cierto que le dolió, es cierto que sufrió, pero ahí Él triunfó. Y mire, óigame usted por favor, en unas pocas horas el Señor Jesús resolvió el problema de los siglos y edades. Ahí, en ese ratito. Porque Él compró la eterna redención. Jesucristo le quitó el poder al pecado para que todos los que creyeran en Él fueran salvos, tuvieran parte con Dios, hermano. Y usted bien sabe que por siglos y siglos el ser humano había estado alejado de Dios, apartado, sin esperanza, sin Dios. Pero con Cristo viene conquista, la salvación. Amén. Entonces, ¿cuándo es que se va a cumplir esa profecía que está en Ageo? Que dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía tiene un cumplimiento futuro, tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Amén. Pero eso no quita que Jesús, el que fue crucificado, no era cualquier cosa, sino que era el deseado de las naciones, que ahí no lo comprendían, porque si no, no lo hubieran crucificado. Pero Él es el deseado de las naciones. Cuando Él venga en su segunda venida, hermano, la gente, y cuando esté reinando, la gente lo amará. Cuando toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar, la gente, hermanos, admirará a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me explico, hermano? Ahorita es cierto, hay un montón de gente contraria al Evangelio, gente incrédula y perversa, que rechaza al Hijo de Dios. Pero después se darán cuenta, porque aún los incrédulos van a ser resucitados para condenación eterna. Pero ellos entenderán quién era realmente Jesús, el Hijo de Dios. Así que Él es el deseado de las naciones. Pero ¿qué más es Cristo? El que murió en la cruz. Estamos pensando en ese momento que Él murió en la cruz. Sabe que Él es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así lo dice Juan cuando habla de Jesucristo. Dice que Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es todo eso. Y luego Él exclama como en una adoración, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Así que eso es Él. No solo está muriendo ahí en una cruz, ahí en aquel momento, sino que Jesús, con esa sangre que Él está derramando, entregándose en sacrificio, Él está consiguiendo la limpieza interna, la limpieza del alma, y está pagando, hermano, por los pecados de su pueblo. Está redimiendo, está limpiando el alma de su pueblo y lo está redimiendo en ese momento. Me imagino yo que usted entiende que el pecado no se puede limpiar con jabón y agua, ¿verdad? No se puede.
Ni con religión tampoco se puede, ni con tradiciones religiosas, ni con penitencias, ni con regalías, porque Dios no puede ser sobornado por el pecador. Y lo único que quita el pecado del ser humano es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Así que cuando Él murió en esa cruz, no es cualquiera el que murió ahí, sino que es el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y voy a terminar ya. El que murió en esa cruz, hermanos amados, es la única esperanza para los pecadores. Para llegar a Dios no hay varios caminos. Para llegar a Dios solo hay un camino. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. La religión no te lleva a Dios. Las iglesias no te llevan a Dios. Los argumentos humanos no te llevan a Dios. Las obras de caridad que tú pudieras hacer en favor de los necesitados tampoco te llevan a Dios. El único que es la esperanza de los pecadores es Cristo Jesús, el Señor. Cuando los apóstoles fueron confrontados por las autoridades religiosas de su época, que los estaba amenazando, ellos dijeron: Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, piedra principal. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve usted? Jesús, que murió en la cruz, no era un crucificado más, sino que es la única esperanza para los pecadores. No hay otro camino, no hay otra manera. Dios no va a recibir a nadie si no es por medio de Cristo. La puerta está cerrada para aquellos que buscan otro medio de salvación. La puerta está cerrada para aquellos que quieren acercarse a Dios de otra manera, pero está abierta la puerta a la presencia de Dios para aquellos que creen en Jesucristo, el Señor, el Salvador. Ese es Jesús. En los tiempos de Pablo y los apóstoles, le repito, ellos se enfrentaron a un mundo incrédulo que se burló del evangelio. Estos predicando a un Salvador que allá lo mataron y que lo crucificaron, porque mire, la muerte en crucifixión, además de ser la muerte más cruel conocida por el hombre en aquella época, también era la muerte más vergonzosa que había. Porque al crucificado se le exponía públicamente a vergüenza, se le levantaba en una cruz, se le desnudaba su ropa y lo clavaban y comenzaba a morir de hemorragia y de dolor y de agonía que provocaba aquella terrible muerte, con los pies clavados y las manos también, más la azotada una noche anterior que había lacerado su espalda, en el caso de Jesús. A los demás no, solo los clavaron y ahí se murieron. Jesús iba muy maltratado y con una corona de espinas en su cabeza, muy golpeado, amoratado de su rostro. Y la muerte en cruz, los muertos en cruz no morían tanto de la hemorragia, sino era una combinación, porque el crucificado tenía que agarrar aire y cuando le dolía las manos se impulsaba en aquel clavo que le atravesaba los pies y lograba levantarse un poquito, pero eso producía un terrible más dolor y no podía respirar por el dolor.
y la tensión muscular para evitar todo aquel intento que no lograba quitar los dolores. Así que así murió el Señor. Y decían: predicas a Jesús, aquel que fue crucificado. Pues no me interesa. Para ellos era locura. Pero eso que llaman locura, eso que los edificadores de este mundo y de la religión han desechado, esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra principal. Y es que en la antigüedad construían de manera diferente ahora. Fíjese que ahí lo primero que hacían era elegir un punto del terreno donde ponían la primera piedra. De ahí hacían todas las medidas, pero esa era la base. Esa era la primera piedra. Y Jesús es la piedra principal de todo. Sin Él no hay salvación, sin Él no hay perdón, sin Él no hay redención, sin Él no hay gloria eterna para nadie. Sin Jesús no hay perdón para nadie. No hay bendición de Dios para nadie. Solo Jesucristo es la única esperanza para los pecadores. Fíjese, no podemos encontrar nada más. Y eso ya lo había dicho Dios a través del profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Así que Jesús es la única esperanza. Quiere decir que la próxima vez que alguien manifieste menosprecio por Jesús que fue crucificado, debe tener pendiente esto. Y a ti, que no te amilanen como los testigos de Jehová, que son abusivos y blasfemos también. Yo me encontré con uno que le dije: mire, pero fíjese que solo por Cristo hay salvación. Venga, le voy a enseñar, me dijo, porque lo quieren agarrar uno como fuera pelón de hospicio, ¿verdad? Venga, mire para acá. Y me habla de la resurrección, de su Biblia, toda recortada que tienen. Y entonces ahí habla de la resurrección en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y entonces mire cómo dice aquí: y si en esta vida solamente esperamos en Jesucristo, somos los más dignos de lástima, me dijo. Así me dijo. Lea bien, va a ver. Y yo, como ya lo conocía, yo así lo leí. Sí, así dice, le dije. Ya ve, me dice. ¿Y cómo es que usted está creyendo en Cristo? Y ahí dice que los que creemos en Cristo somos los más dignos de lástima. Espere, le dije, léame también los otros versículos anteriores, no solo ese, porque son trampositos, ¿verdad? Entonces ahí lo que dice antes es que ahí está hablando de la resurrección, y es una palabra dirigida a los que niegan la resurrección. Entonces el versículo anterior dice que si Cristo no resucitó, fíjese lo que dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, o vuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Si no resucitó, y en esta vida, si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima, dice. Y el versículo que sí dice: más ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, como Cristo resucitó, nosotros no somos los más dignos de lástima. Al contrario, hermano, somos la gente más bendecida de todo el universo, porque hemos sido hechos miembros de la familia de Dios y seguimos a uno que se levantó entre los muertos. La muerte no pudo contra él. Él venció a la muerte. Bendito Dios por siempre, hermano. Así que eso me dijo, ¿verdad? Y cuando ya leí todo eso, ya no hay yo qué decir, porque cayó en su propia trampa, ¿no? ¿Verdad? Así que
bueno, lo mejor es no ponerse a discutir con esa gente, porque siempre ellos con sus argucias quieren salir ganando, ¿verdad? Pero son solo trampas. Ahora, hermanos, al finalizar esto, solo quiero decirle que usted recuerde quién es Jesús. Nosotros no estamos aquí por darle continuidad a una religión. No. Es más, nosotros no profesamos ninguna religión. No somos religiosos. Nosotros somos discípulos de Jesucristo. Somos creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu religión? Yo no tengo religión. ¿Sos protestante? ¿Católico? ¿O XXX? ¿Cualquiera? No. Yo solo soy un creyente en Cristo Jesús. Una persona que ha sido salvada por la gracia de Cristo Jesús, por su bondad. Eso es lo que soy. Eso soy. Y no acepto ningún apelativo más, ninguna otra cosa. Yo solo soy miembro de la familia de Dios. Soy parte de la iglesia de Jesucristo, la que Él vino a salvar. Amén. Y me siento dichoso por eso. Yo no estoy peleando, hermano, ni estoy pensando en esos números que ellos presentan. Pero es que mire, fíjese que la iglesia de tal tiene tantos millones en todo el mundo, y la otra iglesia, porque hay varias iglesias y grupos religiosos muy fuertes en el mundo. Los mormones, los musulmanes, los católicos, ¿verdad? Tienen millones de seguidores. La iglesia falsa de la luz del mundo tiene como, no sé si 5 millones de seguidores en todo el mundo. Pero a mí los números que me importan, hermano, porque los salvados por la sangre del Cordero se van a contar por miles y miles y miles. Cantidad enorme en toda la historia, hermano. Porque solo Jesucristo es el Salvador. Desde que el hombre está en la tierra, aún desde esas épocas antiguas, solo Cristo lo puede salvar. Y por eso es que todos conocían de alguna manera de Dios. Y los que se murieron sin haber creído en Cristo, porque no lo conocían ni sabían mucho de Él, se les predicó. ¿Y quién les predicó, hermano? A los muertos, a los espíritus encarcelados. ¿Quién les predicó? Cristo. Dice, así lo dice la Biblia, que cuando Él murió, estuvo 3 días, hermanos, dice la Escritura, muerto. Y fue y les predicó. Porque ahí había de todo, ¿no? Solo que estaban separaditos. A un lado los creyentes del antiguo tiempo y a un lado los perversos incrédulos, ¿verdad? Había una cima de separación. Jesús le fue a predicar a los creyentes del antiguo tiempo. Amén. Y les explicó que al fin Él había venido a cumplir las profecías que Dios había dado por los profetas. Que su Hijo habría de venir al mundo y morir por los pecadores. Y después de hablarles, se los llevó a lo alto. Amén. Entonces, hermanos amados, recuerden eso. Y nunca flaqueen. Siempre caminen firmes en los caminos de Dios. Que nadie les haga pensar diferente, porque Jesús, en el que hemos creído, hermano, vino a este mundo a redimirnos, a salvarnos. Amén. ¿Por qué vino Cristo al mundo, hermanos? A morir. No, es cierto, murió, pero con eso Él vino a salvar a su pueblo. Esa era su misión. Una misión, hermanos, que titánica. Porque ya se lo dije, solamente en ese momento que Él murió, Él acabó con el problema y abrió la puerta de la salvación.
Bendito Dios, para siempre. Así que adorémoslo. Amén. Dios mediante. El otro domingo vamos a tener Santa Cena, porque tenemos ratito ya de no tenerla, ¿verdad? Después de la pandemia. Así que pues yo le aviso ya. En los 3 cultos vamos a tener Santa Cena. Vamos a finalizar, hermanos queridos. Oremos al Señor. Padre, gracias, Dios amado, por esta palabra que nos muestra la grandeza de Jesús, la majestad de nuestro Rey, el amor tan grande de Dios. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo revele estas verdades a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio. Bendice a las personas que vean esta predicación, toca sus corazones, atráelos en pos de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Gracias por tu amor y tu bondad. Amén. Gloria al Señor. Antes de finalizar, quiero dejar a mi hermano Moisés con ustedes, porque falta todavía hacer